Una reciente investigación dirigida por un académico de la Escuela de Ingeniería Bioquímica se enfoca en la incorporación de las matemáticas en la modelación y optimización de los bioprocesos, mediante ecuaciones diferenciales y enfoques híbridos con la metodología de Machine Learning. En particular, su investigación incluye componentes matemáticos con un enfoque en propiedades cualitativas de los modelos utilizados en la teoría de sistemas dinámicos. ¿Podría contarnos un poco sobre su formación académica? Yo soy ingeniero civil matemático formado de la Universidad de la Frontera en Temuco y también tengo un magíster en modelación matemática. Y bueno, durante mi formación de ingeniero yo comencé a trabajar en todo lo que es bioprocesos. Entonces, básicamente lo que hice durante mi estudio de ingeniería fue ver, digamos, estudiar matemáticas y aplicar este tipo de cosas a bioprocesos. Y luego, digamos, me fui a Francia a hacer un doctorado en ciencias ambientales, donde continué trabajando, digamos, principalmente en bioprocesos que tenían que ver con la biotecnología ambiental. Y ya después continué haciendo dos postdoctorados, un postdoctorado en Francia, donde continué de nuevo trabajando en modelación de bioprocesos, y ya después un postdoctorado en República Checa, donde me fui más al área digamos, de ecología, y trabajé con la modelación matemática de lagos y cadenas tróficas, pero que al final se relaciona con lo que es bioprocesos, en cierto modo, al menos desde el punto de vista matemático. ¿Qué es un modelo matemático? Un modelo matemático es básicamente una descripción, si tú quieres, algo abstracta, donde uno utiliza el lenguaje matemático, digamos, ecuaciones, para describir algún fenómeno. Y normalmente, bueno, una propiedad importante de un modelo es que es una descripción, si bien para muchos pueden pensar, no, esto es algo complicado, en realidad la matemática lo que busca es encontrar descripciones simplificadas de algún fenómeno. Y luego esta descripción nos permite, digamos, obtener, inferir, digamos, información sobre el sistema que nos interesa. ¿Por qué utilizar las matemáticas en ingeniería bioquímica? Eh, en ingeniería bioquímica, digamos, un problema importante y tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la optimización. Entonces tú puedes imaginarte, no sé, un bioreactor. Con un bioreactor me refiero, digamos, a un estanque normalmente donde uno cultiva microorganismos. Ya uno se puede imaginar un estanque con un líquido dentro donde están creciendo microorganismos. Entonces, ese estanque con estos microorganismos, uno busca producir algún producto de interés, el cual puede ser, por ejemplo, una proteína. Un ejemplo clásico es la producción de insulina, ¿cierto? Para la gente que tiene diabetes necesita insulina. Bueno, esa insulina viene de un bioproceso. Y entonces, en ese bioproceso nos interesa maximizar, por ejemplo, la producción de insulina, abaratar costos. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer eso? Una manera, tal vez la más simple, es ir y hacer un montón de experimentos, ¿cierto? Bajo distintas condiciones, y luego decir qué experimento me da el mejor resultado. Ya, pero eso puede ser costoso, puede tomar tiempo, porque la cantidad de experimentos que puede hacer es gigante. Y entonces aquí viene la modelación matemática, que ¿qué es lo que hace? Hace una descripción de este bioproceso, ¿cierto? De este proceso para producir insulina. Tú tienes una descripción matemática. Y esa descripción matemática, ese modelo matemático, te permite jugar con el sistema, hacer simulaciones. ¿Ya? Básicamente vas a hacer experimentos en el computador, lo que te va a abaratar los costos. Y puedes hacer, si tú quieres, miles de experimentos en el computador y luego decidir cuál es el óptimo. Entonces la optimización, o sea, la modelación matemática, las matemáticas en general, dentro de ingeniería bioquímica, probablemente lo más interesante sea el tema de optimizar. Pero también te puede ayudar, por ejemplo, para comprender algún sistema, para comprender algún microorganismo, y eso, más o menos. ¿Qué lo llevó a interesarse en el uso de las matemáticas en ingeniería bioquímica? Bueno, durante mis estudios de ingeniería matemática, naturalmente me gustaban las matemáticas. Y luego, ¿en qué podría aplicar las matemáticas? Yo la verdad es que estaba bien abierto, ¿eh? Yo podría haber terminado tal vez aplicando matemáticas en física o en astronomía.
pero se me dio la oportunidad de trabajar en un bioproceso durante mi tesis de ingeniería. De hecho, en mis últimos años de ingeniería matemática no encontraba un tema de tesis y un amigo me sugirió hablar con David Jason, que es un profesor, de hecho, actualmente aquí en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y que en ese entonces él trabajaba en la Universidad de la Frontera. Y él, digamos, me ofreció un problema que tenía que ver con la producción de biogás y el uso de microalgas. Y entonces yo lo acepté. Y digamos, como te decía adelante, bueno, fue el problema que me llegó y me empecé a interesar, empecé a leer más. Yo creo que al final, siempre que uno se empieza a interesar en algún problema, aprender sobre algo, te empieza a gustar, te empieza a interesar. Yo creo que al final el hecho de entender cosas nos motiva. Entonces ahí empecé yo a trabajar con estos problemas de microalgas y yo reconozco en ese momento no era muy bueno en todo lo que es biología, pero fue una oportunidad comenzar a meterme en el mundo de las microalgas y fue súper interesante ver cómo todo lo que uno había aprendido, digamos, en matemáticas lo podía aplicar, tenía una aplicación concreta, ya no eran solamente números abstractos y teoremas y teoría que nunca se iba a aplicar, sino que ahí había una aplicación directa. Y también me gustó mucho, por ejemplo, ir a los laboratorios, ver cómo hacían crecer estas microalgas y ver que lo que estaba ocurriendo ahí, en cierto modo, uno lo podía describir mediante ecuaciones. Y entonces, bueno, ahí empecé mi camino en todo lo que es la parte relacionada a la ingeniería bioquímica y ahí seguí y no paré más. ¿Se puede utilizar inteligencia artificial en bioprocesos? Sí se puede utilizar. La respuesta corta es que sí. Ahora, no es tan evidente. Allá, si bien, bueno, más que inteligencia artificial, voy a responder con respecto a lo que es Machine Learning o el aprendizaje automático, que es una disciplina, digamos, de la inteligencia artificial que está un poquito más cercana a las matemáticas, ¿ya? Porque inteligencia artificial es como un término bien general, que básicamente, bueno, implica hacer, digamos, utilizar ciencia e ingeniería para hacer las máquinas inteligentes, ya básicamente producir programas que puedan, digamos, imitar cómo uno piensa. Pero dentro de la inteligencia artificial está Machine Learning, ya el aprendizaje automático, que tiene que ver justamente con métodos que permitan a los computadores aprender utilizando datos, ¿ya? Y esa es un poco la idea igual en inteligencia artificial, o sea, uno tiene que tener datos para que estas máquinas aprendan. Ahora, ¿cuál es el tema con los bioprocesos o ingeniería bioquímica en general? Es que no hay tantos datos, ¿ya? No es como, por ejemplo, no sé, en las redes sociales que hay un montón de datos y pueden utilizar algoritmos para sugerirte, no sé, un video que probablemente te va a gustar. En bioprocesos los datos en general son caros. Ya nuevamente, por ejemplo, aquí en la Escuela de Ingeniería Bioquímica van a investigar algún nuevo bioproceso y probablemente va a ser caro hacer experiencias, ¿ya? Y más allá de ser caro, también va a tomar tiempo. No sé, quizás van a empezar a medir la concentración de algún microorganismo y les va a tomar, van a poder hacer una medida una vez al día, una vez a la semana, y entonces no hay muchos datos. Y eso puede limitar la aplicación de Machine Learning, digamos, en lo que es bioprocesos. Sin embargo, existen ciertas aplicaciones. Sin embargo, son bien limitadas. Y hay hay ciertas ramas que buscan, por ejemplo, mezclar modelos matemáticos más clásicos con Machine Learning, y eso sí puede funcionar. Pero respuesta corta, sí se puede utilizar Machine Learning, y en general Machine Learning tú lo puedes utilizar en cualquier área. Mientras hayan datos y una gran base de datos, puedes utilizarlo. ¿Podría darnos un ejemplo concreto de un bioproceso en el que haya trabajado o en el que se encuentre trabajando? Bueno, sí, como hablaba anteriormente, por ejemplo, con la producción de insulina mediante bacterias como Escherichia coli. Hace no mucho estuve trabajando en un proyecto en el que se buscaba, digamos, maximizar la productividad, aumentar la productividad, por ejemplo, de insulina u otra proteína, utilizando consorcios bacterianos sintéticos, ¿ya? Con esto me refiero a que tú tenías distintas bacterias,
dos especies de Escherichia coli, ambas modificadas genéticamente. Y entonces después tú pones ambas bacterias dentro de un reactor y las haces crecer. Y entonces empieza a aparecer un montón de preguntas que tú las puedes, digamos, dar una idea de respuesta utilizando modelación matemática. Por ejemplo, una pregunta bien simple va a ser: ¿es que realmente ambas bacterias van a coexistir dentro de este bioproceso? Porque muchas veces lo que ocurre es que si tú tienes dos bacterias distintas dentro de un reactor, va a haber una que, digamos, va a ganar la competencia y la otra va, digamos, desaparecer del reactor. Entonces una pregunta bien simple: ¿es que ambas bacterias pueden coexistir dentro del reactor? Y ya después de esa pregunta empiezan a aparecer de nuevo preguntas relacionadas con la optimización, cómo controlar este sistema, porque muchas veces en los bioprocesos lo que pasa es que hay un solo microorganismo. Entonces tú vas a ir a la literatura y te vas a dar cuenta de que la mayoría de las técnicas de optimización están orientadas a un solo microorganismo. Pero cuando tienes dos, quizás las técnicas que sirven para un microorganismo son súper desfavorables para el otro. Entonces tienes que llegar a un balance en el que ambos microorganismos pueden ser. Y entonces ese es un ejemplo, digamos, de bioproceso en que he trabajado. Entonces, un consorcio bacteriano para producir alguna proteína de interés.